Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, señor. Sí, señor profe. Ahí vamos. ¿Cómo así? Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, entonces, primero quería comentarles un tema. No sé si les llegó el correo o si revisaron por ahí en los chats de WhatsApp que la rectoría sacó una nueva resolución con respecto al tema de el calendario académico. Entonces, si alguien los vio por ahí. ¿Alguien sabe del tema o no sabe nada? No, señor, nada. Bueno, No, les profe. comento, chicos, ¿qué pasó? Ustedes saben que digamos, la universidad ha estado trabajando en el tema de los computadores para las personas que no tenían, los con el celular, para los que tenían dificultad para conectarse. Entonces, les voy a compartir por acá la pantalla. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ha emitido la resolución 26 de 2020, perdón, esa es la del calendario, la 32, que es la nueva. Entonces, ¿qué básicamente dicen o qué, digamos, modifican? Entonces, cambian el calendario académico y modifican las fechas de inicio de evaluaciones. Entonces, quiere decir que nosotros, hasta el momento, pues todos los trabajos que hemos entregado no los podemos calificar. Sin embargo, pues los mantenemos, ¿sí? Entonces, si alguien no ha alcanzado a subir trabajos o bueno, en general todas las actividades que tengamos, pues la fecha máxima de presentación será el 21 de julio, ¿listos? Entonces, para que lo sepan, todos los trabajos, digamos, que dejemos fecha máxima 21 de julio, teniendo en cuenta este nuevo cambio que hizo la rectoría, ¿listos? Y también... Profe, ¿y antes cómo estudiaban entonces? Qué pena interrumpirlo. No te entendí, Camilo. Que entonces antes cómo estudiaban, o sea, esto lo que estoy viendo es que este año ni se va el coronavirus, ni se va a ir este semestre. Pero eso decimos todos. Y antes estudiaba presencial. Sí. Es que con eso nos quieren decir que se va a alargar más, o sea, se suponía que hasta el 4 de octubre se acaba pues en clases como tal. Entonces, ¿se va a alargar más? No. Claro, un Claro, mes obvio. más. Fíjate que lo que hacen es mantener el calendario en cuanto a las semanas, en cuanto a las fechas se mantiene. Lo que alargan es los plazos para presentar las evaluaciones. Pero entonces, por decir algo, fíjate el artículo tercero que dice que la entrega de notas del primer 50 va hasta el 22 de agosto. Nosotros para esa fecha de agosto pues ya teníamos que estar trabajando en la unidad 3. Entonces, pues obviamente la idea o simplemente lo que quiero comentarles es que nosotros sí tenemos que seguir con nuestro calendario normal, con nuestras actividades normal para no atrasarnos, mantenemos las fechas, solamente si alguien se atrasa, pues va a tener esos plazos de más, ¿listos? Pero la propuesta es que mantengamos nuestras fechas, precisamente para no alargar más. Porque aquí lo único que hacen es mover las actividades, pero no cambian las fechas. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, pues, sí, sí, total. ese es el tema, pero no alargan el calendario como tal, no. O sea, seguimos terminando en octubre. Falta Pero, ver. profe, nosotros podemos mantener las fechas, o sea, tal cual así como usted dice, claro, usted ya pues está diciendo que estirarlo lo de esta primera actividad para el 21 de julio, ¿sí? Exacto, es Pero la norma. Que Sí, no o sea, pudieron. yo no puedo decirles que me entreguen antes nada porque pues ya esto es una norma. no, claro, obvio, pero pues entre nosotros como grupo de trabajo y como usted como profesor podemos cuadrar, Eh, seguir con el calendario como íbamos, claro, los que en cierto momento nos colguemos, porque yo no estoy exento a colgarme, pues tendremos el beneficio de las fechas, ¿cierto? exactamente. Pero, pero pues si los compañeros les parece, ¿no? Porque pues a mí me gustaría hacer la cara visible, pero tocó poner a Carlos, qué tristeza. Sí, entonces, No, sí, me parece bien.
Porque es que la verdad, nosotros estamos trabajando desde que empezó el año, se puede decir, Claro. haciendo actividades, y haga actividades, han cambiado, han quitado algunas, vuelven y se suben, vuelven y se hacen. Entonces, sí, pues que no perdamos como ese Sí, pues de impulso, esta pues. materia no, de esta materia Sí, en por lo menos especial, más de bien esta no. materia no, sí. Pues de esta materia, pues hay unas actividades, incluso para mañana hay una para subir, bueno, si la podemos subir bien. Tenemos el tiempo, este hasta el 29, pero sí, pues que no perdamos como ese impulso, ¿sí? Porque vea que cada vez estamos como más quedándonos, más atrasándonos y pues esa no es la idea. Sí, lo que pasa es que, o sea, siguen algunos estudiantes peleando porque entonces sacaron de los computadores, pero como eso es tan difícil, o sea, la universidad, imagínense que los está llevando allá casa por casa. Entonces, pues no es un tema fácil repartir, no sé cuántos han repartido, 500 computadores casa por casa. Y toda la documentación y todo el tema que eso exige, entonces, pues están en ese proceso. Entonces la gente dice que hacen eso, como no todos lo tienen, pues por eso es el problema. Entonces, simplemente quería comentarles eso, que es una pues modificación que salió, que nos modifica el calendario y pues que obviamente no rige, pero pues la propuesta es que sigamos simplemente con nuestras mismas fechas, ya que pues nosotros no nos estamos viendo afectados por esas situaciones que describen arriba, ¿no? Obviamente esto tiene Listo. un considerando que habla de todo el tema del coronavirus, de lo que se repartió, de las ayudas, entonces pues en ese sentido pues nosotros no estamos listos. Entonces eso sería por ese lado de las, como, ¿cómo les digo? De la norma, pues, de como avisos parroquiales que teníamos ahí pendientes. Bueno, por otro lado, entonces, Gracias, padre. seguir revisando un poco de normatividad, eh, algo de algunas entidades, algo de, digamos, como de las disposiciones de RETIE también. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Profe, una pregunta antes de iniciar. Profe, ¿la actividad que tenemos para mañana es como la misma que su merced nos había enviado al correo o es distinta? La actividad, o sea, en la plataforma hay una nueva actividad. Hay una actividad que sea para mañana que es algo relacionado con lo mismo que su merced nos había pedido de un informe sobre la región de... No, Que, no. Es un poco diferente No, es bueno, es diferente. diferente la sí, actividad. Incluso, pues yo también quería comentarles sobre eso, porque bueno, pues si se alarga un poco el Sí, plazo, pero sí bien. es parecida, Porque es que sí es parecida. está un poco como complicadito para conseguir información como la piden. claro. Bueno, o sea, la propuesta sería que en la actividad que tenemos pendiente, sería simplemente que cargáramos lo que les había propuesto, que era una actividad con unas fechas específicas para cada uno, creo. Sí, eso, que es Sí, sobre el señor. sistema interconectado nacional. La actividad que está en la plataforma habla sobre investigar región. sobre el consumo energético en la región, tanto para residencial, comercial e industrial de la región, pero pues casi se encuentra es como de manera general todo. Claro, claro, claro. Sí, yo creo que es más fácil la de los años, que me imagino que ya pues muchos Esta ya... yo creo que la subimos. Esta ya Exacto. Entonces lo enviamos a su correo. el Mantenemos. correo. Yo la llevo por mitad. Sí, en el link que nos puso en su correo. Exactamente, exactamente. Igual, Ay, no, yo la envié al correo. No, pero usted sí es bien bruto. No, pero yo hablé con el profesor y él dijo que podíamos subirla ahí donde está la actividad, en plataforma, esa misma. entonces, chicos, cualquiera de las dos opciones, precisamente donde está esa actividad que vence mañana, pueden cargarla, ¿sí? O al link que yo les compartí. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿listo? Pero Listo, profe, vale, la gracias. actividad que Ya usted nos nos propuso quedamos en el con lo correo. que le envió el correo. Correcto. La actividad que yo les dije al correo. Esa Bien. es la que vamos a Sí, cargar sí. ahí en la actividad 1. Para que cada uno le correspondía un año de Correcto, investigación. correcto. Sí, A mí señor. por más viejito me puso la más antigua y casi no la consigo. 1800. Me tocó con la más antigua de la 1872. Su merced ya había nacido por ahí. Cuando era con velas. Gerson, no te escuchas. Tienes que buscar mejor señal. Mejor que no hable. Yo tuve que averiguar sobre Thomas Edison. Él le tocó averiguar sobre cómo se hace el proceso de la vela. Cuando
se alumbraba con velas. Bueno, entonces, listos, ahora sí, empecemos. Bueno, quería comentarles acá, entonces, tururú, esto es este. Bien. Vamos por acá esto. Por acá, listos. Entonces, primero, un poquito de RETI. Entonces, ustedes saben y muchos de ustedes pues conocen el RETI de pe a pa, es como nuestra Biblia y básicamente pues son un reglamento de tema de instalaciones eléctricas. Entonces, ¿qué pasa con el RETI? El RETI constantemente se está actualizando, entonces lo que van haciendo es ir generando unos cambios, ir generando unas modificaciones que cuando ya están todas realizadas, la propuesta es simplemente actualizar ese RETI. ¿Listos? Entonces, también hay un documento, digámoslo así, como paralelo al RETI o que es, ¿cómo se dice? También nos atañe, que es la norma NTC 2050, que esta la expide el ICONTEC y pues también está en proceso de actualización. ¿Listos? Entonces actualmente nosotros el último RETIE o el RETIE que tenemos vigente fue el que se publicó en el 30 de agosto de 2013. ¿Listos? Entonces básicamente pues modifica algunas resoluciones y algunos otros documentos que había anteriormente. ¿Listos? ¿Qué organismos se disponen para acreditar trabajos que estén cumpliendo la norma? ¿Listos? Entonces pasa o sabemos que cuando nosotros estamos, digámoslo así, como regulados o normados por unas, digamos, reglamentos, debe haber una entidad que permita validar y verificar que esos reglamentos se están cumpliendo en esas instalaciones. Entonces, para eso está una entidad que se llama la ONAC, ¿listo? Es el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia, ¿listo? Entonces, la ONAC, pues, básicamente tiene una serie de, digámoslo así, como de empresas que autoriza para poder certificar estas instalaciones o en general cualquier trabajo que esté bajo esa norma. ¿Listo? Ustedes saben que hoy en día las normas constructivas nos exigen pues trabajar dentro de esa norma y también acreditar pues que se estén cumpliendo ese reglamento. Entonces, la ONAC es la entidad que nos va a dar esas acreditaciones. ¿Listos? Y también pues, tiene otras funciones como vinculación de profesionales, como actualizaciones y, bueno, en general información con todo el tema de la norma. ¿Listos? Por otro lado, entonces está el aplicativo DIE, ¿sí? Entonces, simplemente son dictámenes que se hacen cuando se inspecciona una instalación eléctrica. ¿Listos? Entonces, esas entidades o esas empresas que están acreditadas en la ONAC tienen que registrar sus datos de sus revisiones en este aplicativo DIE. ¿Listos? Eso es también algo importante que debe estar, digámoslo así, validado. Y pues otro punto también es como algo de las competencias laborales y la dirección técnica de esos organismos de inspección. Habla algo de esas normas. Aquí hay una relación cronológica del RETI que habla simplemente de las resoluciones que se han venido sacando y cuáles las modificaciones que le hacen. ¿Cierto? Entonces,
cada resolución va modificando algún aspecto importante que se debe actualizar. Entonces tenemos pues simplemente una serie de documentos que van sacando. Dentro del RETIE, y así a grandes rasgos para intentar resumir, nosotros tenemos en total unas, ¿cómo se dice? Como unos capítulos, ¿sí? Y unos artículos. Entonces está dividido en capítulos. En total nosotros tenemos 13 capítulos, ¿sí? Y pues cada uno de ellos con sus respectivos artículos y 39 artículos. Entonces cada capítulo se encarga de reglamentar un tema específico, obviamente, y en el artículo se entra en detalle, ¿listo? Entonces, digamos que importante de RETI, obviamente habla de un tema de seguridad, entonces tenemos, ejemplo, bueno, artículo 1, objeto, que ya sabemos para qué es el RETI. El artículo 2 es el cambio de aplicación, quiere decir o en qué aspectos entra a regular el RETI. Entonces estamos hablando de instalaciones, personas, productos y algunas excepciones. ¿Listos? Aquí hace unas definiciones y en el 3 define y hace unas abreviaturas, acrónimos y siglas que se usan durante todo el documento. Vamos también a definir en el 5 cuáles son las unidades que vamos a usar para Colombia, para nuestros, teniendo en cuenta que estamos hablando obviamente de aspectos eléctricos, entonces necesitamos definir nuestro sistema de unidades. La simbología que se va a usar, que está como asociada a unas normas o a unas simbologías o a unos estándares que están normados por varios países también, ¿listo? Y pues de ahí en adelante requisitos técnicos, entonces análisis de riesgo, este es muy importante, yo creo que esto debería ser el primer capítulo, que es todo el tema de riesgo eléctrico, ¿listos? Entonces, vamos por acá. Importantísimo, análisis de riesgos de origen eléctrico, entonces, qué medidas se deben tomar, cuáles son los factores de riesgo, eso es muy importante que todos lo tengamos muy presente. En el artículo 10 tratamos temas de requerimientos generales de las instalaciones. Entonces, simplemente como cada aspecto que se debe tener en cuenta cuando se haga una instalación eléctrica. Hablamos de diseño, intervención, productos, espacios, conformidad y pérdidas. ¿Listos? Clasificación de los niveles de tensión, es también ya una norma que todos conocemos. Distancias de seguridad, campos, sistemas de puesta a tierra, también muy importante. Esto creo que lo viene en una de las materias de cuarto semestre, creo, quinto, no recuerdo. Protección contra rayos, iluminaciones, cómo trabajar en redes desenergizadas, trabajo en altura. ¿Listos? Entonces, simplemente una serie de descripciones de todas esas reglas que se deben cumplir para todos esos trabajos de origen eléctrico que tienen que ver con nuestras tabijas, con nuestro tema de electricidad. ¿Listo? Entonces aquí habla un poco de dispositivos, clavijas, condensadores, contactores, etcétera. Todos los dispositivos que nosotros estamos trabajando. ¿Listos? Y pues al final algunos requisitos para, digamos, ya algo más grande o más macro, que serían líneas de transmisión, subestaciones y requisitos más grandes para procesos de distribución y bueno, todo lo que tenga que ver con esa parte más macro de todo el tema del sector eléctrico. Entonces, obviamente la invitación con esto es los que no lo han estudiado todo, pues empezar a estudiarlo, retomar o ¿cómo se dice? De pronto empezar por los capítulos que son más importantes, como el tema de riesgo eléctrico, y dependiendo del trabajo que ustedes estén realizando o en el área que se quieran enfocar, pues ir estudiando a fondo cada uno de esos artículos y capítulos. En general, obviamente, pues todo es importante, todo nos va a funcionar mucho y a servir durante todo nuestro trabajo y todos los que trabajan en el área, pues
ya conocen mucho esta norma y en especial las que le aplican en su trabajo diario. ¿Listos? Y también pues hay que estar pendiente de las actualizaciones y de las resoluciones que van saliendo. ¿Listos? Este documento lo encontramos en la página del Ministerio de Minas y Energía. Profe, pero eso es mejor trabajar con RETIE o con la NTC, pues dado que como que se contradicen en muchos conceptos, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que son dos entidades diferentes las que las expiden estas normas. Entonces, digamos que ahí pues no hay un consenso total en eso, pero en general se puede intentar hacer la mejor combinación de las dos. Igual también hay como unas apartes específicos para cada trabajo que se esté realizando, pero digamos que yo diría que podríamos darle un poquito más de prioridad al RETIE que a la NTC 2050, teniendo en cuenta que pues el organismo que la expide al RETIE es el Ministerio de Minas y Energía, que pues tiene esa condición, mientras que la NTC 2050 sería el ICONTEC, que pues obviamente no tiene menos mérito, pero al final esta regulación o de repente esta entidad tendría más peso en nuestro sector. ¿Listos? Entonces, eso sería por aquí, por este lado. Hay otro documento, otro decreto que quería mencionarles, y es el decreto único reglamentario del sector administrativo de minas y energía. Entonces, es el decreto número 1073 de 2015. ¿Listo? Este decreto básicamente, pues, reglamenta precisamente todo ese sector que atañe al Ministerio de Minas y Energía. Y entonces, pues, se divide como en tres grandes títulos, o más títulos, pero digámoslo así, los más importantes serían hidrocarburos, sector de gas y sector de energía eléctrica. Entonces, esos son como los más grandes o los más macro. También está algo de energía nuclear, sector minero, pero pues obviamente teniendo en cuenta como la industria mirando la macro, estos serían de alguna forma los tres más importantes. Dentro del título 3, que es el que nos atañe a nosotros, entonces tenemos un capítulo de generalidades y otro capítulo de actividades principales y complementarias del sector. Entonces, nuevamente aquí está distribuido en secciones. Tenemos un total de 6 secciones que hablan de, primero, lo más macro, distribución, transmisión y comercialización. ¿Listos? Por otro lado, tenemos políticas y directrices, que simplemente lo mismo, establecen unas condiciones o normas para el servicio o para la cobertura. Unos procedimientos para contrataciones, unos lineamientos, ¿cierto? Y políticas generales en relación con conectividad, ¿vale? Habla también de subsidios y contribuciones, que esto es más, digamos, obviamente de la parte de comercialización, ¿sí? Y de los fondos eléctricos, que esto es algo importante que pues a veces no entramos a revisar como con mucho detalle, pero también es bien importante en el sector. Entonces hablamos de los fondos eléctricos como un fondo de apoyo, perdón un segundito. Entonces, les comentaba, de estos fondos eléctricos, entonces tenemos el Fondo de Apoyo Financiero para las zonas no interconectadas que llamamos FASNI, ¿listo? Entonces ahí habla de cómo se administran los recursos, de los proyectos y de la expansión. Recuerden ustedes que en Colombia, lo vimos la clase pasada, tenemos una red interconectada, pero por la ubicación geográfica de determinadas zonas, algunos departamentos o zonas específicas no pertenecen a esa red. Entonces hay un fondo de apoyo que, digamos, ¿cómo se dice? Como apoya o colabora con esas zonas. ¿Listos? Sí.
Ok. Entonces, tenemos la sección 3, que es el PRONE, el Programa de Normalización de las Redes Eléctricas. ¿Listos? Entonces, también lo que busca es como estandarizar o normalizar precisamente las redes, cómo se administran esos recursos y los proyectos que se van a realizar. Y en la última sección, que sería el Fondo de Energía Social, el FOES, entonces simplemente lo que buscan es hacer como un escalafón o una distinción simplemente entre las ciertas áreas o zonas especiales, ¿listos? Y tiene unos capítulos de suscripción comunitario y recursos de energía social. ¿Listos? Entonces, este también es, pues obviamente, importante. También hay unas, digamos, notaciones o, ¿cómo se dice? Reglamentos que obviamente, digamos, tendríamos que conocer. También una invitación a revisar también todo este tema de los fondos, que no es tan conocido, pero vale la pena revisar y vale la pena entender cómo funciona todo esto. Y pues obviamente aquí de lo, de lo que ya conocemos y sabemos que simplemente son los aspectos de generación, distribución, comercialización y transmisión. ¿Listos? Entonces, eso sería por este lado del decreto, se me va la onda, del 1073. ¿Listos? Entonces, también es importante y digamos, es como un decreto muy macro o muy grande, teniendo en cuenta que es el único que reglamenta todo este sector. ¿Listos? Entonces, pues es bastante extenso, pero nos podemos concentrar obviamente en nuestro título 3, que es energía eléctrica, y nuestros capítulos e ir estudiando algunas partes. Obviamente, y vuelvo a lo mismo, supongo que muchos de ustedes conocerán el detalle de los sectores en que trabajan o de las tareas específicas, pero si no los conocen o si no sabían de este tema, pues obviamente la invitación es a entrar en detalle en cada uno de estos. Y lo mismo, si alguno tiene o le parece interesante alguna propuesta de lo que hemos revisado, podríamos entrar en detalle a revisar un capítulo específico o una norma en específico que pues obviamente sería interesante conocer. Esto era como lo que quería revisar hoy. Simplemente, nuevamente, volvemos al tema de nuestra materia, es algo más carácter informativo, carácter de normas. Hay son muy grandes, muchos documentos, entonces pues por eso no entramos en detalle, pero si consideran que hay algo de todo esto, algún aspecto, algún capítulo, alguna norma que sea importante revisar, pues obviamente nos podemos concentrar en algunas de ellas. Intentamos seguir un poquito de lo que nos indica la plataforma, que es como sí, todo lo de aspectos normativos, ¿sí? Eso es lo que intentamos seguir un poquito con el curso. Entonces, eso era chicos, la tarea de hoy. No sé si alguien tiene dudas, comentarios. Profe, ¿será que usted nos puede compartir esos links? Claro que sí. Al WhatsApp. Sí, exactamente. Yo se los comparto aquí al WhatsApp. Igual mucho obviamente, de todo este contenido está en la plataforma. Hay que tener en cuenta también que hay algunos documentos que no están totalmente actualizados, pero vale la pena. Por ejemplo, una recomendación también si alguien tiene algún emprendimiento o hace parte de alguna empresa donde se puedan hacer proyectos, todo este tema de acreditación de norma, acreditación de red y en general cualquier entidad que preste esos servicios, es un negocio muy bueno. Una vez se consigue esa acreditación ante la UNAC, pues se pueden
hacer bastantes cosas. Ustedes saben que hoy en día tienen que estar certificados los ascensores, tienen que estar certificados las puertas eléctricas, sí, todo lo que es puertas automáticas, y esas certificaciones pues tienen que, ¿cómo se dice? Renovarse. Entonces, es un buen negocio. Entonces, pues también si ustedes le ven esa oportunidad de negocio a eso y tienen la forma, pues también es interesante y es una invitación también ya más hacia la parte comercial de que en este momento es una buen proyecto de negocio. Y generalmente los trabajos son fáciles. No sé si alguno de ustedes trabaja como en este sentido o alguna vez ha tenido que recibir una visita de acreditación. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? No, señor. No. No, señor. No, Entonces, señor. básicamente es una nada. tarea relativamente fácil porque es simplemente coger esa norma y ir revisando en nuestra instalación que todo se cumpla. Entonces, ser certificador es de alguna forma una tarea fácil después de conocer la norma y que, digamos, se cobra bastante caro. Entonces, Sí, pues, muy caro. exacto, ustedes saben que en general, Certificado RETIE cobra bien caro, bien caro. pero entonces por eso una vez, digamos, su empresa está acreditada con la UNAC, pues ya de ahí en adelante es dedicarse a cobrar duro. Entonces, pues también como una herramienta de negocio, de pronto si alguien tiene la oportunidad, pues sería interesante incursionar en esas tareas y como les comentaba, es muy sencillo. Normalmente nuestro técnico va con un metro digital y bueno, con los accesorios que necesite para tomar sus medidas y revisar y hace un informe y da unos plazos para presentar algunas correcciones. Cuando ustedes en una acreditación se detectan ciertos tipos de fallas o de carencias, entonces hay unas que tienen diferentes tiempos de, ¿cómo se dice eso? Como de solución, ¿sí? Entonces, cada vez que se encuentra una falla simple, el tiempo es más largo. Pero si hay una falla grave o gravísima, pues se tiene que corregir inmediatamente o si no, o si no el organismo que regula, pues impondrá sanciones o tendrá que desconectarse o en general cualquier medida de acuerdo a la falla que esté presentando con respecto a lo que reglamenta el RETI. Entonces, pues también para que lo tengan en cuenta como una opción que les decía, una opción comercial o como emprendimiento. Eso es interesante ese tema de la UNAC. Entonces ya, Profe, pero una pregunta. sí, Uno como empresa, es decir, donde yo trabajo, nosotros como que hacemos los montajes y todo esto, ¿sí? sí señor, Y nosotros debemos conseguir una empresa alterna para que nos certifique, pues, RETIE. ser juez y parte. Uno no puede ser juez y parte, ¿cierto? Cierto, sí es cierto, pero ¿qué pasa? O que hacen algunas empresas. Es como un grupo empresarial que tiene las dos empresas. Entonces, Ah, como cuando uno hace la interventoría también, pero lo pasa con otra firma. Ya, ok. exactamente, tal cual, como cuando haces interventoría, que es la misma empresa, pero con dos nombres. Sí, Entonces, son dos razones sociales distintas, pero exactamente. Entonces sí, también, sí, sí. por ejemplo, sí, eso se puede hacer y se pueden ahorrar un montón de dinero porque simplemente, pues, por un lado acreditan esa empresa para certificar y por el otro hacen sus instalaciones y pues se contratan la una a la otra, Sí, básicamente. además que lleva las de ganar, llevaría uno las de ganar. Exacto, porque pues es más fácil y bueno, lo importante obviamente es siempre cumplir la norma y que todo quede bien hecho, No, claro, obvio, pero sí, obviamente en la parte comercial sí sería muy, muy rentable, teniendo en cuenta eso. sí. Sí, entonces listo chicos, eso era la clase de hoy, gracias por conectarse, ya les compartí pues todos los enlaces que revisamos hoy al WhatsApp, simplemente pues obviamente, y lo que les digo, todos los que estamos trabajando en el sector eléctrico deberíamos pues conocer al menos lo que les he mencionado como las generalidades de todos estos
normas, reglamentos y en general como esa información relativa a todo el sector eléctrico. Entonces, muchas gracias muchachos, muchas gracias por conectarse. Nos encontramos mañana o de hoy en 8, no recuerdo. Yo hoy en 8, profe. ¿De hoy en 8? Digo, de mañana a noche. Mañana no. Ah, sí, de hoy en 8. Próximo viernes. Y el sábado. Y el sábado, sí. Sí, señor. Y el Sí, 9. Vale, muchachos. Entonces, muchas gracias. Nos vemos. Que Mañana para descansen buen todos. fin de semana. Descansen. ¿Cuál es el que Profe, tosió? Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Que tenga buen fin de semana. Todos. Compañero. Yo certifico si necesitan. Muchachos. profe.